Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta semana ya comenzamos con lo que es digestivo. El, bueno, digestivo se va a dividir en tres. Hoy día vamos a hablar todo lo que es la cavidad bucal y también vamos a hablar lo que son las glándulas salivales, tanto menores y mayores. Ya la próxima semana ya empieza a hacer lo que es desde el esófago hasta el estómago y posteriormente intestino delgado, intestino grueso, y también creo que en su última semana les toca lo que es hígado y páncreas. Bien, entonces con respecto a la cavidad bucal, vamos a empezar hablando de la cavidad bucal. Algunas generalidades tienes que saber sobre todo sus componentes, ¿no? Ya que cada componente, por ejemplo, va a tener diferente característica, va a tener diferente epitelio y todo eso. Ahora, ¿cuáles son las funciones este, principales, ¿no? de la cavidad bucal? Prácticamente la cavidad bucal pues va a estar recubierta de una mucosa, que va a ser la mucosa oral. También van a haber glándulas asociadas, tanto mayores y menores. En cuanto a las funciones principales de lo que es la cavidad bucal, tenemos la ingestión, digestión y lubricación. A ver, si se me corta el audio o se escucha mal, me avisan por el chat. Bien, entonces, ¿por qué la ingestión? Porque a través de la boca, a través de la cavidad bucal, pues vas a pasar tus alimentos, ¿no? Ahora, ¿por qué digestión parcial? A nivel de la cavidad bucal, ¿qué pasa acá en la digestión? Sobre todo los carbohidratos, ¿no? El almidón. Ahí, en cuanto tú comes, por ejemplo, un pan que contiene carbohidratos o almidón, pues se digiere, ¿no? Hay una digestión parcial, ya que vamos a ver más adelante que se va a producir ciertas enzimas, como es la milasa. Bien, también tenemos lubricación del alimento, ¿no? Para que pase lubricado a través del esófago y pase normalmente. O el bolo, pues, ¿no? El bolo alimenticio. En cuanto a los componentes, vamos a tener los dientes, ¿no? Arriba son las encías. Acá tenemos la úvula, ¿sí? Acá el paladar duro y el paladar blando al fondo, ¿no? Tenemos que, más adelante vamos a diferenciar entre paladar duro y paladar blando, ya que contiene diferente tipo de epitelio. Ya que cuando, por ejemplo, tú pasas tus alimentos, ¿no? Tus alimentos van a chocar con tu paladar duro. Entonces, este paladar duro necesita de un epitelio que pueda resistir esa acción mecánica, ¿ya? A diferencia, pues, del paladar blando, ¿no? También tenemos la zona de mucosa de la mejilla. La mejilla tiene dos partes, ¿no? La parte externa que está, pues, es tu piel y la parte posterior que es mucosa. Luego tenemos la lengua. La lengua, lo que estás viendo de la lengua es superficie dorsal o ventral de la lengua. Lo que estás viendo es superficie dorsal. Cuando tú alzas tu lengua, eso vendría a ser tu superficie ventral, ¿no? Y también tenemos, por último, los labios. Ya, entonces, eso básicamente son los componentes principales de la cavidad bucal. Bien, entonces, antes de hablar de la cavidad bucal y todas sus características, tenemos que conocer al epitelio estratificado plano, ya que básicamente la mucosa oral va a estar ¿cuál va a ser el epitelio de la mucosa oral? Va a ser un epitelio estratificado plano. Ahora, tenemos que darle su apellido. Su apellido puede ser no queratinizado, paraqueratinizado o queratinizado. Esto depende del tipo, o sea, depende de la estructura que vamos a ver. Cuando hablamos de un epitelio estratificado plano no queratinizado, vamos a ver que en su superficie, ¿sí? Sus células no van a estar muertas, ¿sí? No están muertas. Y van a presentar núcleo, lo que están viendo acá, ¿no? O sea, no muertas y sí núcleo, ¿no? O sea, presentan su núcleo. ¿Qué pasa acá en el paraqueratinizado? Las células superficiales van a estar muertas, ¿ya? Van a estar muertas, pero no van a perder su núcleo. O sea, sí y sí, ¿no?
sí están muertas y aún presentan su núcleo. Cuando hablamos de un epitelio queratinizado, ¿sí? Cuando sus células están muertas y su núcleo se ha perdido y su citoplasma ha sido reemplazado ¿por qué? Por queratina. Es por eso que se le llama queratinizado, ¿ya? Entonces vamos a ver epitelio estratificado plano, no queratinizado, paraqueratinizado y queratinizado. Y si les preguntan cuál es el epitelio de la piel, el epitelio de la piel es este, ¿no? Epitelio estratificado plano queratinizado. A eso, por ejemplo, en el epitelio de la piel, pues es lo que es epidermis, dermis y hipodermis, ¿no? O sea, las capas de la piel más que todo. En lo que es la epidermis, tenemos el estrato, o sea, el epidermis se divide en estratos. Eso ya lo van a ver, más creo que lo vieron en segundo ciclo, me parece. El estrato córneo, ahí están los queratinocitos que han sido muertos, están muertos, no presentan núcleo y pues están por queratina, ¿no? Reemplazados por queratina, su citoplasma. Bien, entonces, ya. Antes de pasar a hablar de las mucosas, ¿sí? Vamos a dar ciertos datos. Mira, en esta imagen lo vamos a hacer acá. Toda la cavidad bucal, todo esto por dentro, ¿qué va a contener? Todo va a contener mucosa oral. Todo va a contener mucosa oral, ¿ya? A excepción de quién? De los dientes, pues. Los dientes presentan otros tipos de características que, bueno, no nos corresponden, ya que es para los odontólogos, ¿no? En todos estos ciclos no han preguntado dientes. Por eso es un capítulo aparte y por eso he decidido, pues, no dictarlo, ¿no? Esa parte de los dientes. Bueno, toda la cavidad oral presenta mucosa oral. Ahora, esta mucosa oral, pues, va a tener epitelio estratificado plano. ¿Qué falta acá? Falta su apellido, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende su apellido? Del subtipo de mucosa oral. La mucosa oral lo vamos a dar para tres tipos. O sea, se divide en tres subtipos. La mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y la especializada. ¿Ya? Esos son los datos a considerar. Ahora, cuando, por ejemplo, por ejemplo, la masticatoria que te sirve para el proceso, o sea, cuando la mucosa masticatoria es todos los componentes donde el alimento entra y está en contacto con esa mucosa. Por eso que se llama la mucosa masticatoria. ¿Cómo crees que va a tener su epitelio, por ejemplo? ¿Queratinizado, no queratinizado o para queratinizado? ¿Qué te dije del queratinizado? Que había queratina, o sea, era epitelio plano estratificado queratinizado cuando estaba en acción mecánica. Entonces ya te imaginarás qué epitelio tiene la masticatoria, ¿ya? Entonces, cuando una mucosa está en contacto con acción mecánica, debe ser queratinizado. ¿Ya? Ese concepto quiero que se te quede. Queratinizado cuando está expuesto a acción mecánica. Bien, entonces acá ya te lo he puesto los tres subtipos de mucosa oral. ¿Qué te van a preguntar? Básicamente lo que te he puesto acá. ¿Dónde se ubica la mucosa masticatoria? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Y sus láminas propias. Bueno, sus láminas propias, bueno, va a ser la misma, ¿no? O sea, los mismos componentes va a tener su lámina propia. ¿Qué contiene su lámina propia? Recuerda que una mucosa, ¿qué tenía? Epitelio más lámina basal más lámina propia, ¿no? Eso ya lo sabes. Ahora, la lámina propia es la misma, o sea, los mismos componentes de siempre, ¿no? Contiene células inmunitarias, células plasmáticas, contiene sobre todo los vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Ahí eso es lo que van a encontrar normalmente en fibras también, ¿no? Eso es lo que normalmente van a encontrar en una lámina propia. Ahora,
Empezamos con la mucosa masticatoria. La mucosa masticatoria básicamente van a ser todas las estructuras que estén en contacto con acción mecánica. ¿Cuáles son esas? Tenemos, por ejemplo, ¿dónde se ubica la mucosa masticatoria? En las encías y paladar duro. En las encías y paladar duro, ¿ya? Básicamente en ese lugar. ¿Cuál es su epitelio? Epitelio estratificado, plano, queratinizado, ¿ya? En su lámina propia, todos los componentes que ya te he mencionado, sobre todo lo que son los vasos sanguíneos, nervios, ¿no? ¿Qué tipo de tejido conectivo es la lámina propia? Tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo, ¿ya? Entonces, acá lo que también le van a preguntar es quiénes tienen submucosa y quiénes no tienen submucosa, ¿ya? Eh, Esperen, voy a aceptar a su compañero. Ya. ¿Quién no tiene submucosa? El que no tiene submucosa, ¿sí? Son las encías y el rafe medio. El rafe medio del paladar duro. Este es el rafe medio del paladar duro, ¿sí? Este es el rafe. Ese sí no tiene submucosa. ¿Y quién sí tiene submucosa? El paladar duro, ¿ya? Entonces, el rafe medio no tiene submucosa, ni las encías. Pero el paladar duro sí tiene submucosa. Ahora, ¿qué hay en la submucosa? En la parte anterior hay tejido adiposo y en la parte posterior hay glándulas mucosas, ¿sí? Glándulas mucosas. Ya. Entonces luego pasamos a la mucosa de revestimiento. La mucosa de revestimiento, ¿dónde se ubica? Por ejemplo, en los labios, en las mejillas, en la superficie ventral de la lengua. Ventral de la lengua, ¿ya? En la superficie ventral, ojo, ventral te estoy diciendo. ¿Dónde más? Por ejemplo, en el paladar duro, perdón, en el paladar blando, la úvula, ¿no? Básicamente esas, ¿no? Labios, mejillas, paladar blando, úvula y superficie ventral de la lengua, ¿ya? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Este va a ser epitelio estratificado plano, no queratinizado. No queratinizado, ¿ya? Es no queratinizado. Su lámina propia, ya saben, los componentes, es tejido conectivo laxo. Ahora, vamos a hablar ahora de quiénes tienen su mucosa y quiénes no tienen, ¿ya? Los que no tienen su mucosa solamente es la superficie ventral de la lengua. El resto sí tiene su mucosa, ¿sí? Sí tiene. ¿Y qué va a haber en la submucosa de estos componentes? Por ejemplo, habrán lo que son las glándulas salivales menores, y lo que es la glándula sebácea no pilosa. No pilosa. A esta glándula sebácea no pilosa se le conoce como gránulos de Fordyce. Fordyce. Así, ¿ya? Entonces, vamos a ver a lo largo de esta clase, vamos a hablar de glándulas salivales menores y de mayores, ¿ya? Las mayores son un tema aparte. O sea, ambas producen saliva, pero obviamente las mayores producen la mayor parte de saliva, ¿no? Estas como que ayudan un poco las menores.
Bien, entonces luego pasamos a la mucosa especializada. La mucosa especializada, ¿dónde lo vamos a ubicar a la mucosa especializada? En la superficie dorsal de la lengua. ¿Qué va a contener esta mucosa especializada? ¿Por qué creen que se llama especializada? Porque lo que va a contener son lo que son corpúsculos. Y mira, va a contener las papilas y corpúsculos gustativos. ¿Qué son las papilas? Las papilas van a ser elevaciones de lo que son el epitelio y la lámina propia, ¿sí? Así se elevan y forman papilas. No te olvides, son elevaciones de epitelio y lámina propia. Entonces es elevaciones de mucosa, ¿no? De su mucosa. Ahora, mira, dentro de las papilas, ¿qué va a contener? Corpúsculos gustativos. Estos corpúsculos gustativos son los que te van a dar la capacidad de poder saborear, ¿no? Distinguir los sabores, ¿ya? Entonces, una pregunta que hacen es si todas las papilas tienen corpúsculos gustativos. Y la respuesta es no, no todas tienen, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya vamos a mencionar las características de las papilas. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que en tu lengua estarán las papilas, ¿ya? En la superficie dorsal de tu lengua. Podemos encontrar papilas en la parte lateral, ¿no? En la parte del centro, en la parte posterior, ¿sí? Vamos a ver ya su distribución de todas estas papilas. Bien, entonces, ¿por qué no te digo epitelio, el epitelio de la mucosa especializada? Porque el epitelio va a variar de acorde a las papilas, ¿sí? Vamos a tener diferentes epitelios, ¿ya? Entonces, en la mucosa especializada me interesa que sepas que está en la superficie dorsal de la lengua y que va a contener papilas. Dentro de estas papilas, de algunas papilas, va a contener corpúsculos gustativos. Y estos corpúsculos gustativos que te he puesto en esta imagen, este es un corpúsculo gustativo. Va a tener la capacidad de poder percibir el sabor, ¿ya? Entonces, eh, no te olvides que el corpúsculo gustativo es el responsable, ¿sí? De generar la sensación gustativa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de este corpúsculo gustativo? Básicamente tiene tres elementos celulares. Tres células. ¿Cuáles son esas? Tenemos la célula receptora gustativa, o también llamada neuroepitelial, o acá en esta imagen le ponen como quimiorreceptor, ¿ya? Esa es una. Característica de esta célula receptora gustativa. Son sensoriales, y pues su vida media pues es de 10 a 14 días. Esa es su vida media, ¿ya? ¿Qué otra célula tenemos? Tenemos la célula de soporte. Algunos libros lo consideran como gustativas inmaduras, o sea, célula receptora gustativa inmadura. Entonces, si en su examen le ponen célula gustativa inmadura, pues se refiere a la célula de soporte, ¿ya? Gustativa inmadura. Recuerda que en los exámenes los doctores suelen poner sinónimos de células, ¿ya? Bien, y por último, ¿qué célula falta? Las células precursoras o basales, ¿no? Recuerda que las células basales siempre son células madre, indiferenciadas, que pues se convierten en otro tipo de células. En este caso, si te estoy diciendo que esta célula receptora gustativa, su vida media es de 10 a 14 días, pues obviamente la célula basal se va a transformar en esta célula receptora gustativa. Eh, Otras características de este corpúsculo gustativo que me estaba olvidando es que cómo va a ser su forma. ¿A qué se parece esta forma? Tienen forma de cebolla.
cada una, o sea, cada corpúsculo gustativo tiene alrededor de 50 a 150 células, ¿ya? 50 a 150 células. ¿Qué células? Estas, pues, ¿no? Estos tres tipos celulares. Sobre todo, gran cantidad de células receptoras gustativas. Vamos a tener que también va a presentar microvellosidades, ¿no? Y va a contener un poro gustativo. Bien, entonces, ¿cómo se da todo este proceso? ¿Cómo se da, cómo tú logras percibir este, el sabor? Básicamente esto es fisiología, ¿ya? No sé si Leonardo les vaya a profundizar esta parte de sabor y todo eso, pero normalmente, por ejemplo, tú, a ver, tú te compras un helado, ya, ese helado tiene sustancias sápidas, sápidas, es decir, con sabor, ¿no? Entonces, esas sustancias pasan por tu lengua, pasan por la superficie dorsal y ahí están las papilas. Y las papilas contienen estos corpúsculos. Entonces, estas sustancias sápidas se van a difundir por los poros, entran por este poro gustativo, ¿ya? Entran por estos poros y ¿con quién se van a topar? Con una célula quimiorreceptora, ¿no? Esta célula quimiorreceptora, o sea, estas sustancias van a interactuar con estas células quimiorreceptoras, ¿ya? Entonces, estas células quimiorreceptoras van a detectar el sabor, ¿sí? Van a activar lo que es la proteína G, activan proteína G y se despolariza. Al despolarizarse esta célula va a liberar lo que son neurotransmisores, ¿ya? Estos neurotransmisores van a estimular a estas fibras nerviosas, ¿ya? Entonces, estas fibras nerviosas que prácticamente van a provenir de tres tipos de nervios, ¿ya? Hay tres tipos de nervios. Es por eso que en la imagen de este libro le ponen de diferente color, ¿no? Acá por ejemplo, rosado, crema, y este es un rosado más, más intenso, ¿no? ¿Por qué les ponen tres? Porque son tres nervios. ¿Y de qué depende eso? Del tipo de sabor. Entonces, ¿cuáles son esos nervios? Uno es el nervio facial, ¿no? El 7. Otro es el glosofaringio, que es el 9. Y el otro es el nervio vago, que es el 10. Entonces, el nervio facial, ¿qué sabores? ¿Qué sabores van a ser conducidos por los axones, por las fibras nerviosas aferentes del nervio facial? Prácticamente el dulce, el amargo, el ácido y el umami. Este es un nuevo sabor, ¿ya? Dulce, amargo, ácido, y el salado. Es decir, todos los sabores, ¿sí? Dulce, amargo, ácido, umami y salado. O sea, todos los sabores, el nervio facial. El glosofaringio, ¿qué sabores? Básicamente dos nada más, el dulce y el amargo. Y el vago, el agrio. ¿Ya? Entonces el nervio facial va a conducir básicamente todos los tipos de sabores, ¿ya? La mayoría de sabores. Entonces no te olvides, llega la sustancia con sabor, por el poro gustativo, lo detectan los quimiorreceptores, estos se despolarizan y estimulan a las fibras nerviosas aferentes de cada nervio, dependiendo del sabor, ¿ya? Y eso pues ya es detectado por el sistema nervioso, ¿no? Entonces acá en esta imagen pues te he puesto todos los tipos de mucosa, ¿no? En donde se encuentran, por ejemplo. En las encías, mira, la mucosa masticatoria, ¿sí? Y también acá, en el paladar duro. Y esta línea del medio es el rafe medio del paladar duro.
Luego, mira, tenemos mucosa de revestimiento, ¿no? En el paladar blando, por ejemplo, ¿no? En la úvula. Mucosa especializada, sobre todo acá, mira, en la superficie dorsal de, de tu lengua. Acá en esta parte, ¿qué va a contener? Las papilas, pues, ¿no? Y las papilas van a contener los corpúsculos gustativos. ¿Dónde más encontramos mucosa de revestimiento? En la superficie ventral de tu lengua, ¿sí? Y acá pues es mucosa masticatoria porque esta es encías, esta parte es encías. No te olvides que en los labios pues también hay mucosa de revestimiento, ¿no? Acá faltó señalar los labios. Bien, entonces ahí acabamos la primera parte y vamos a hablar de lo que es las papilas. Bien, entonces ahí creo que les he puesto un cuadro diferencial de papilas, ¿no? Las papilas pueden ubicarse en diferentes, o sea, tienen varias ubicaciones, tanto en la parte lateral, por ejemplo, pueden estar en la B lingual, ¿no? Pueden estar acá en la parte anterior, ya vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a ver que las papilas generalmente suelen nombrarse conforme su forma, fungiforme, circunvalada, foliácea, ¿no? Ahorita vamos a ver. Y acá pues he puesto una imagen de un corpúsculo gustativo, ¿no? Acá está la neurona sensorial, ¿no? Y sobre todo su poro. Por ahí pasan las sustancias sápidas. Y estas son sus células, pues, ¿no? Bien, acá. Acá vamos a hablar de básicamente de los cuatro tipos de papilas. Acá te he puesto datos, forma, epitelio, ubicación y si tiene o no botones gustativos. Empezamos con las papilas filiformes. Datos son las más abundantes y las más pequeñas. ¿Cómo es su forma? Su forma es cónica, alargada. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Pues va a tener epitelio plano queratinizado. ¿Ya? Epitelio plano queratinizado. Obviamente, ¿por qué este queratinizado? Porque va a chocar el alimento con esa parte. ¿Dónde se ubica? Básicamente, mira, se va a ubicar en toda la superficie dorsal de la lengua. En toda. Va a estar disperso por ahí. Y mira esta característica. Te lo voy a poner bien grande. No tiene botones gustativos. No tiene botones gustativos. Entonces, ¿su función cuál va a ser? Básicamente va a ser mecánica. Mecánica y de fricción. Ya, estas son las características que debes conocer, porque eso es lo que te van a preguntar. Por ejemplo, en una lámina histológica, tú vas a señalar sus partes, todo acá, pero te van a preguntar características, ¿no? Y esto es lo que le tienes que decir. Ya, las foliadas, o también llamadas foliáceas, ¿cómo es su forma? De hoja, pues, ¿no? Ahora, estas foliadas o estas foliáceas son poco desarrolladas en los seres humanos. Eh, algunos libros consideran que no tenemos estas papilas. Y algunos libros dicen que sí, pero pocos, que están poco desarrolladas. Sobre todo donde se hallan, en los conejos y monos, ¿ya? Su epitelio, ¿cómo va a ser? Estratificado, plano, no queratinizado. No queratinizado. ¿Por qué es no queratinizado? Porque se van a ubicar en los bordes laterales, como que casi no tiene contacto con la comida.
bordes laterales, o sea, en esta parte, ¿no? A ver, lo voy a dibujar. Esta es su lengua y en los bordes laterales tienes tus papilas. A diferencia de las filiformes que están en todo, en toda la superficie dorsal de tu lengua. Bien, seguimos. ¿Va a contener botones gustativos o no? Sí, sí tiene, y tiene bastantes, ¿ya? Además tiene presencia de unas glándulas cerosas. Ya vamos a ir hablando de las, al final hablamos de las glándulas salivales menores, ¿ya? O linguales, perdón. Menores o linguales, ¿ya? Vamos a ver que la lengua va a tener glándulas salivales, pero eso lo hablamos al final para que no se confunda. Pero estas papilas foliadas pues tienen estas glándulas, ¿no? ¿Qué tipo de glándulas tienen? Glándulas cerosas llamadas de von Ebner. Así se llaman estas glándulas. Entonces, en sus láminas histológicas que les van a poner, van a ver ahí glándulas cerosas y van a tener que señalarlas, ¿ya? Ya vamos a ir hablando más adelante de eso. Solo estas son generalidades para que tengan un mejor enfoque. Luego tenemos las papilas fungiformes, ¿sí? Estas papilas fungiformes, pues obviamente tienen forma de ¿qué? De hongos. Hongos o setas, ¿sí? Vamos a ver que tiene una base estrecha, ¿sí? Va a tener una base estrecha y la porción superior va a ser bien dilatada. Es por eso que tiene forma de hongo. Ya, otros datos de las papilas fungiformes es que va a ser muy vascularizado. Es por eso que tú si sacas tu lengua, a veces no te has dado cuenta que ves como puntitos rojos. Esos puntitos rojos se refieren a la fungiforme, porque va a ser muy vascularizado. ¿Cómo va a ser su epitelio? Epitelio plano, estratificado, queratinizado. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar delante de la B lingual. Y más abundantes cerca a la punta. Ya cerca a la punta va a ser más abundantes. Esta es la B lingual, ahorita lo voy a dibujar. Esta es tu lengua y acá hay una B. Delante, o sea, en esta parte, y más abundantes acá. Ya. O sea, atrás de la B lingual no hay estas papilas fungiformes. ¿Y presenta o no botones gustativos? Sí presenta, ¿ya? Pero son pocas. Las foliadas sí presentan y son muchas, ¿ya? En este caso, la fungiforme va a presentar pocos botones gustativos. Luego tenemos otros tipos de papilas, que son las papilas calciformes o, otro nombre, circunvaladas. ¿Cuál va a ser su forma? Su forma va a ser de cáliz. Su epitelio estratificado, plano, no queratinizado. No queratinizado. Bien, ubicación. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Prácticamente estas van a formar la B lingual, o sea, por acá. Lo voy a pintar de verde, ¿ya? Estas forman la B lingual. Es por eso que no es queratinizado, porque están por el fondo de tu lengua. ¿Ya? A ver, otras características, pues acá van a presentar glándulas, también van a presentar este tipo de glándulas.
Glándulas serosas de von Ebner. Ya, ¿cuáles son? Básicamente, ¿cuál va a ser la función de estas glándulas serosas de von Ebner? Básicamente, como son glándulas, su secreción va a expulsar el material acumulado que los botones pueden responder, para que los botones puedan responder a nuevos estímulos. ¿Sí? O sea, van a botar lo que son las sustancias ápidas. Lo mismo pasa con el epitelio olfatorio, ¿no? O sea, una vez que tú has detectado ese sabor, lo botan por sus secreciones, como que lo arrastran, esas sustancias, para que tú puedas percibir nuevos sabores, ¿ya? Y también estas glándulas van a secretar lipasa, la lipasa lingual. Esta lipasa lingual, vamos a ver más adelante, que va a ser importante para lo que es la hidrólisis de la grasa, ¿sí? La hidrólisis de la grasa se da a nivel de la cavidad bucal por la lipasa lingual secretada por la glándula de von Ebner, ¿sí? Importante eso. Bien, ¿presenta no botones gustativos? Sí, presenta, ¿ya? Y su ubicación, pues, forma la B lingual. Bien, ya. Entonces, esas son todas las características de las papilas gustativas. Entonces, ya sabes su epitelio. El epitelio la forma te va a ayudar a identificar qué papila es. El epitelio te va a ayudar para que, o sea, para tu clase de práctica, ¿no? Que le debes especificar, ahí le vas a poner el tipo de epitelio que va a presentar esa, esa papila. Y los datos, la ubicación y botones gustativos, pues para que lo menciones, ¿no? Y participes. Bien, a ver, en tus láminas histológicas, ¿qué vas a encontrar? Mira, estas son, por ejemplo, papilas filiformes, mira lo que son sus formas, ¿sí? Cónica alargada. Tenemos las papilas foliadas. Estas papilas foliadas, ¿cuál era su forma? De hoja, ¿no? De hoja. Y te dije, ¿qué te dije? Que sus corpúsculos gustativos había un montón. ¿Y cómo se ven esos corpúsculos gustativos? Vamos a acercarlo. No se ve muy bien, pero en otra lámina lo vas a ver. Pero son como bolitas blancas, ¿sí? Acá hay otro. Como si fuera una célula calciforme de un epitelio respiratorio. Así de bien claritas. También vamos a ver conductos, ¿ya? ¿Conductos de qué? De las glándulas de quién? De von Ebner, ¿no? Ahí vamos a observar conductos. Y las glándulas, ¿no? Las glándulas serosas de von Ebner. Eso es lo que vamos a encontrar normalmente en las láminas histológicas. Ahora, ¿la lengua es un músculo o no? Obviamente, ¿no? Es por eso que ustedes también van a encontrar músculo en sus láminas histológicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a señalar para sus láminas histológicas? En primer lugar, van a identificar la forma. De acuerdo a la forma, pues ustedes lo clasifican, ¿no? Papilas filiformes, papilas foliadas, fungiformes o calciformes. Ahora, lo siguiente que van a hacer es observar si tiene papilas gustativas, ¿no? Lo siguiente es señalar sus glándulas. ¿Quiénes tienen glándulas serosas de von Ebner? Entonces, ahí lo señalan, ¿ya? Eh, a ver, otro dato que tienen que saber es que mm, básicamente hay mucha confusión en qué papilas, en la fungiforme y en la calciforme, ¿ya? Básicamente esos dos se suelen confundir los chicos. Ahora, ¿cómo vas a poder diferenciar entre fungiforme y calciforme? Básicamente por su tipo de epitelio, ¿ya? Por el tipo de epitelio.
La fungiforme, ¿qué epitelio tenía? Epitelio plano queratinizado, estratificado plano queratinizado. Mientras que la calciforme, o circunvalada, es no queratinizado. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, van a ver esto, ¿ya? Esto es clásico del queratinizado. Esta queratina. ¿Ya? Ya vamos a ver en las láminas de la doctora Said. Entonces no te olvides, básicamente se confunden en eso, ¿ya? Entonces ustedes ven si es, tienen que ver el epitelio. En este caso tienen que ver el epitelio. Además que, pues, las calciformes van a tener gran cantidad de lo que es glándulas serosas, ¿ya? Bien, esperen, voy a borrar, ¿ya? Por ejemplo, estas son la B lingual, ¿no? Esta es la B lingual. Bien, acá hay más, papila filiforme, papila fungiforme, y ahí les dejo para que lo revisen. Y no se olviden el músculo, ¿ya? Tienen que señalar el músculo, ya que la lengua es pues un músculo y necesita señalar esa capa muscular. Vamos a hablar, antes de pasar a las láminas de lo que es la lengua, vamos a hablar de las glándulas salivales linguales, ¿ya? Netamente la lengua. Tenemos básicamente tenemos tres tipos de glándulas acá. Tenemos las glándulas de von Ebner, las de Blanding-Nuss y las de Weber. Las de von Ebner. ¿Dónde se van a ubicar estas? Básicamente se ubican en el dorso de tu lengua y en la parte lateral. En la parte lateral. O sea, pues donde están lo que es o sea, donde están las papilas foliadas, ¿no? Las papilas foliadas, ¿dónde las encontramos? En los bordes laterales. Entonces ahí se van a ubicar las glándulas von Ebner. También se ubican en la parte dorsal, ¿ya? En la parte, toda la superficie dorsal de la lengua. Bien, entonces, ya. ¿Qué tipo de secreción va a tener la glándula de von Ebner? Básicamente serosa, ¿ya? Es por eso que también les llaman las glándulas linguales posteriores serosas, así les llaman. Netamente serosa. Las glándulas de Blanding-Nuss. Estas, ¿dónde lo vamos a encontrar? Acá, en la superficie ventral, ¿ya? Esta la encontramos en superficie ventral. Esta de acá, la de von Ebner, en la superficie dorsal. Es por eso que te he puesto una imagen de una lengua como si lo levantara, ¿no? Esto es superficie ventral, no te olvides, ¿ya? Bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la superficie ventral, a ambos lados de la línea media de la superficie ventral, ¿no? Es la línea media, por así decirlo, ¿no? Bien, superficie ventral, no te olvides. Básicamente, cerca a la punta de la lengua, básicamente. ¿Qué tipo de secreción va a ser? Mixta, tanto mucosa como serosa. Y por último, tenemos las glándulas de Weber. Las glándulas de Weber, ¿dónde lo vamos a encontrar? Mira, esta glándula de Weber lo vamos a encontrar en la superficie dorsal de la lengua, pero básicamente en la base, por acá. Si te dicen especifica dónde, básicamente en la unión de la mucosa con el músculo de la cripta de las amígdalas palatinas. Te lo voy a escribir acá. Esa es la zona específica. Por acá se va a ubicar ya estas glándulas de Weber. Ya, ahí escriban.
Básicamente, específicamente en la línea de unión, ¿sí? En la línea de unión entre la mucosa con el músculo de la cripta de la amígdala palatina. Entre la mucosa y el músculo de la cripta de la amígdala palatina. Acá hay un músculo que se llama músculo cripta de la amígdala palatina. Y acá está la amígdala. Acá está la amígdala palatina. Acá hay un músculo. Ya, básicamente ahí en esta parte. Pero así general en la base, ¿no? En la base de la lengua, ahí le dicen. En la base de la lengua se ubica estas glándulas de Weber. ¿Qué tipo de secreción va a ser? Mucosa. Ya no te olvides, esta serosa, esta mixta y esta mucosa, las glándulas de Weber. ¿Cuál es la más común? O sea, que les pregunten, las glándulas de von Ebner. Bien, vamos a avanzar. Bien, este es un corte histológico de la lengua. Básicamente señala pues tu músculo, ¿no? El músculo estriado visceral, así se llama, de la lengua, y la gran cantidad de glándulas salivales menores. Básicamente las de von Ebner, ¿no? Y estas son las papilas. Acá como que lo agrandado, ¿sí? Una imagen más con mayor aumento. ¿Qué tipo de papila serán? Las papilas foliadas, ¿no? En forma de hoja. ¿Qué vamos a tener acá? La gran cantidad de botones gustativos. Mira, sí se ven los botones gustativos. En cuanto a su lámina propia, sí va a ser tejido conectivo denso y regular. Y vamos a ver la gran cantidad de conductos. Mira, estos son conductos y estos van a ser las glándulas, ¿no? Las glándulas de von Ebner. Eso es lo que tienen que señalar. Y este es músculo. Hay un dato que encontré es que predominan en los niños, pero conforme pasan los años involucionan y se van perdiendo. Van perdiendo sus botones gustativos. Bien, acá tenemos otra papila. Las papilas filiformes. ¿Qué van a señalar? Pues epitelio, ¿no? Epitelio estratificado plano queratinizado. Miren su queratina de acá, ¿ya? La queratina. Bien, estas papilas filiformes, est- ¿están viendo algún botón gustativo? No, cierto. No, no tiene botones gustativos. Acá hay vasos sanguíneos. Este es músculo, ¿sí? El músculo de la lengua, músculo estriado. Y esta es gran cantidad de glándulas salivales menores. Bien. Entonces, esto también es tejido conectivo, solo que por el corte a veces sale por acá. Muchos se confunden, dirán qué es, ¿no? Recuerda su lámina basal, ¿no? Y esto es tejido conectivo. En este caso es tejido conectivo denso y regular. Acá observamos las papilas calciformes, aunque esta básicamente es una fungiforme. Ahí me confundí. Luego lo analizo bien y les digo, pero básicamente parece una fungiforme, ya que observamos gran cantidad de queratina acá. Esto es epitelio plano queratinizado, ¿ya? Esto es queratinizado. Entonces, pues es una fungiforme, no es una calciforme. La calciforme no, es no queratinizado. Y acá hay queratina. ¿Ya? Esto es queratina, por ejemplo. Lo que están viendo, lo que están viendo acá es queratina, ¿no? Lo que vimos en la primera diapositiva. Entonces es un epitelio estratificado queratinizado. ¿Quién tiene
¿Quién es queratinizado? La fungiforme, ¿no? Porque la calciforme o circunvalada es no queratinizado. Ahí está para corregirlo. Bien, luego vamos a pasar a lo que es las glándulas salivales mayores, ¿ya? Las glándulas salivales mayores, ¿cuáles son las características? O sea, ya vimos las menores, ahora pasamos a las mayores. Las menores, recuerda que no tienen cápsula, no cápsula. Pero las mayores sí tienen cápsula, ¿ya? ¿Quiénes son las mayores? La glándula parótida, la sublingual y la submandibular, ¿ya? Otra característica es que las glándulas salivales menores, ojo, menores, sí están en tu cavidad bucal o en la cavidad oral. Mientras que mira dónde están las otras, las mayores. ¿A excepción de quién? A excepción de la glándula sublingual, esta sí está acá en la cavidad bucal. Mientras que la glándula submandibular y la glándula parótida están por fuera de tu cavidad bucal. ¿Ya? No te olvides, esas dos están por fuera. Mientras que la sublingual está adentro. ¿Sí? Adentro de tu cavidad bucal. A ver. Ya, me han enviado un mensaje, bueno. Bien, entonces, no te olvides eso, ¿ya? Y las glándulas salivales menores tienen conductos pequeños, mientras que estas tienen conductos largos, ¿ya? Para que lleguen a nivel, su secreción que lleven a nivel de la cavidad oral. Mientras que las salivales menores solo tienen conductos cortos, porque están adentro, están ahí en la cavidad bucal, entonces no tienen por qué tener largos, ¿no? En este caso, como está por fuera, necesita de conductos largos. Bien, entonces, algunos conceptos que debes saber en que las glándulas se dividen en exocrinas y endocrinas. Las exocrinas, su secreción lo liberan por conductos, a conductos, mientras que las endocrinas lo liberan ¿a dónde? Su secreción a la sangre. ¿Ya? Entonces, las glándulas salivales mayores y tanto las menores son exocrinas, ¿sí? Son glándulas exocrinas. Bien, estas glándulas salivales mayores se clasifican, o sea, les llaman glándulas túbulo alveolares ramificadas. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué te dije que producían estas glándulas? Producen saliva. ¿Ya? Entonces, acá vamos a describir todas las características de la saliva. En primer lugar, la saliva es un líquido que tiene color o no. No tiene, ¿no? Entonces es incoloro. ¿Cómo es su consistencia? Puede ser acuosa o mucosa. ¿Cuánto creen que producimos de saliva al día? Al día aproximadamente producimos 1 litro de saliva. 1 litro al día. Obviamente que la mayor parte de saliva, ¿quién la produce? Las glándulas salivales mayores, ¿no? Entonces, la submandibular, ¿quién es la que produce más saliva de estas tres? Obviamente la submandibular. La submandibular produce 70% de tu saliva, mientras que la parótida tiene 25%. ¿Ya? 25%. Bien, características de la saliva. Ya estamos hablando de eso. Vamos a hablar de su contenido. ¿Qué contiene la saliva? Bien, la saliva comenzamos, contiene proteínas, contiene glucoproteínas, ¿qué más? Hidratos de carbono y electrolitos.
¿Qué más tiene? Contiene células epiteliales, planas, descamadas y leucocitos. ¿Qué más tiene? Enzimas. Ojo acá. ¿Qué enzimas tiene? Tiene la enzima heptialina. La enzima heptialina, también llamada amilasa, ¿no? Es conocida como la amilasa. ¿Cuál es la importancia de la heptialina o amilasa? Básicamente que va a escinde, es un proceso, escinde el almidón. ¿Y el almidón a qué lo convierte? En maltosa. Es por eso que se da la digestión parcial a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Por la saliva, sobre todo lo que es el hidrato de carbono, porque escinde el almidón y lo convierte en maltosa. ¿Qué otra enzima tenemos? La lipasa lingual. Pregunta examen. ¿Quién va a producir la lipasa lingual? La glándula de von Ebner. Eso yo te he dicho. ¿Cuál es la función? Produce hidrólisis de la grasa de la leche. Esa es la función de la lipasa lingual. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? La saliva también tiene estos componentes inmunitarios. Inmunoglobulina A. Inmunoglobulina A también tiene defensinas. ¿Qué más? Contiene lisocimas. Importantes estas lisocimas, ¿ya? Para nivel antibacteriano. Contiene histatinas. Estas histatinas son ricas en histidina. ¿Para qué funciona la histidina? Esta inhibe el crecimiento de un hongo. ¿Cuál es ese hongo? La Candida albicans, ¿no? Candida albicans. Ya, ¿qué más contiene la saliva? Bueno, básicamente estas inmunoglobulina A, defensina, lisocimas e histatinas van a como que a producir un efecto antimicrobiano o antimicótico, ¿sí? Por el hongo, directo, ¿no? Pero hay una forma también indirecta. ¿Cómo es eso? Es que van a producir lactoferrina. Esta lactoferrina, ¿qué hace la lactoferrina acá? O sea, ¿por qué contiene la lactoferrina acá la saliva? Es que la lactoferrina se une o se fija al hierro. Una vez que se fija el hierro, otro ya no va a poder utilizar el hierro. Y, y muchas bacterias, ¿sí? Muchas bacterias utilizan hierro para que puedan colonizar o proliferar, multiplicarse y crecer. Entonces, al unirse la lactoferrina al hierro, prácticamente le quitan el alimento a esos microorganismos, ¿ya? Entonces, es una manera indirecta de proteger. ¿Qué más contiene? Factores de crecimiento. Factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son importantes para la cicatrización, ¿sí? Entonces, ante una herida, pues tu saliva te va a ayudar, ¿no? Porque contiene factores de crecimiento que te va a permitir la cicatrización. Bien, ¿qué más contiene? Contiene una glucoproteína llamada aptocorina. Aptocorina. ap- Aptocorina. Esta corina se une a la vitamina B12. Básicamente la vitamina B12 se une a dos componentes, la aptocorina y el factor intrínseco a nivel intestinal. ¿Ya? Bien, funciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la saliva?
va a mantener húmeda y lisa las mucosas. ¿Y cuál es la importancia de que mantenga húmeda y lisa las mucosas? Es que esto te va a permitir el habla, te va a permitir hablar y deglutir. ¿Qué pasa si todo estuviera seco? Tendrías dificultad para deglutir tus alimentos, ¿ya? Ablanda los alimentos, es decir, interviene en la digestión parcial, recuerda por la amilasa o betialina, y mantiene un bajo control de la microbiota oral. Microbiota son todos los microorganismos. Hablamos de microbiota, un ambiente con microorganismos, ¿ya? Entonces, tiene un buen control ahí. O sea, mantiene bajo esa microbiota. Si te preguntan cuál es el pH de la saliva, 7, ¿ya? Ese es su pH normal de la saliva. Bien, entonces, ahí mira todo lo que contiene la saliva. Todo lo que le pasas a tu, a tu pareja cuando te lo chapas, ¿no? Entonces, todo esto contiene. Muy importante la saliva. Bien, luego vamos a hablar, antes de hablar de las características de la glándula parótida, su mandibular y todo eso, vamos a hablar de los tipos de acinos. A lo largo del curso hemos hablado de algunos acinos, ¿no? Hemos hablado de acinos serosos, mucosos, por ejemplo, a nivel de la submucosa de la tráquea, ¿no? Entonces, este, hoy día toca pues hablar más específicamente de ellos, ¿sí? Porque básicamente en las glándulas salivales mayores van a tener diferentes tipos de acinos. Van a tener prácticamente los tres, dependiendo de qué glándula. Bien, luego vamos a empezar con los acinos serosos. Los acinos serosos, ¿qué van a contener? Van a contener células serosas. Estas células serosas, anoten ahí, ¿cómo es su forma? Forma piramidal. Es decir, una base ancha y un ápice estrecho. Y la característica acá es que contiene microvellosidades. ¿Ya? Es un ápice con microvellosidades. Su núcleo, ¿dónde va a estar su núcleo? ¿En la parte del ápice o en la parte basal? ¿Dónde están viendo su núcleo? En la parte basal, ¿no? Entonces contiene un núcleo en la parte basal. ¿Qué más? Contiene gránulos. Mira, gránulos secretores. Estos gránulos van a ser gránulos de simógeno. ¿Qué van a producir? O sea, ¿qué van a contener? Heptialina. Heptialina. Es decir, la amilasa. Entonces, si te preguntan quién produce la amilasa, los acinos serosos. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Qué más podemos hablar de los acinos serosos? Es que en las láminas histológicas, ¿cómo vamos a poder diferenciar básicamente un acino seroso y de un mucoso? Es que el acino seroso va a ser bien oscuro, bien basófilo, bien moradito, mientras que el mucoso va a ser bien claro. ¿Por qué es bien morado o bien basófilo? Es que va a contener gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Y este retículo endoplasmático rugoso a nivel de su citoplasma le va a dar la característica de basófilo, es decir, bien morado, ¿ya? Y menor cantidad, obviamente, de aparato de Golgi. Mientras que acá, en el acino mucoso, hay mayor cantidad de aparato de Golgi y menor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Es por eso que se ve bien claro. Además de sus gránulos de mucinógeno, ¿no? También va a contener gránulos, pero de mucinógeno. Entonces, ¿qué va a liberar? Mucina. Su núcleo va a ser irregular, mientras que este es más que todo redondo. Y va a estar situado en la base, ¿no? También en la base. En los libros van a encontrar que estas células van a tener forma cúbica.
cúbica o cilíndrica. Ahora, vamos a ver que en los acinos van a estar rodeadas de lo que es una célula. ¿Cómo se llama esta célula? Mira lo que están viendo acá. Lo voy a poner de otro color, a ver para que se distinga. Ya. Esta célula que va a rodear a estas células, por ejemplo, mucosas o células serosas, se va a llamar célula mioepitelial. ¿Ya? Estas células mioepiteliales son contráctiles. También son llamadas células en cesta. ¿Dónde lo vamos a ubicar? A nivel de los acinos, o sea, alrededor de estas células acinares y en los conductos, pero solo en la porción proximal del conducto excretor. Porción proximal. Ahorita vamos a ver los conductos, ¿ya? Porción proximal del conducto excretor. Pero anótenlo ahí, porque ya vamos a pasar a hablar netamente de los conductos. Entonces, la célula mioepitelial, recuerda, la encontramos a nivel de las células acinares, o sea, en el acino, y en la porción proximal del conducto excretor. Como estas células son contráctiles, básicamente van a expulsar este contenido. O sea, como son por conductos, o sea, por ejemplo, este es tu acino y el de acá son conductos, ¿no? Y acá está rodeado de estas células mioepiteliales. Entonces, se contraen, ¿sí? Se contraen y ayudan a expulsar el contenido, ¿ya? Es decir, la saliva. Bien, por último, tenemos acino mixto, es decir, tanto acino seroso como mucoso. ¿Qué pasa acá? Es que el acino seroso, o sea, las células serosas, ¿sí? Sus células serosas van a formar una semiluna, mira. Van a rodear a este acino mucoso. Cuando rodean y forma esta semiluna, se convierte en un acino mixto. Entonces, esta semiluna, vamos a ver que recibe un nombre. Básicamente dos nombres. Semiluna de von Ebner o de Januzzi. Entonces, si te ponen en tu examen acino mixto, ¿qué característica presenta? Semiluna de von Ebner o de Januzzi. ¿Ya? Así lo van a ver en las láminas histológicas. Es bien fácil, bueno, los que les toca, pues, creo que a uno les toca una lámina de escribir. Este, le va a ser bien sencillo describir un acino porque se distinguen claramente ambos acinos. Bien, ahora vamos a pasar de lo que es de hablar de de la conformación estructural de una glándula salival mayor. Bien, básicamente lo ponemos de ejemplo a esta glándula, a la glándula parótida. Ya en esta imagen está bonita, o sea, te ayuda a identificar las distintas glándulas, ¿no? Por ejemplo, la glándula sublingual es la que está en la cavidad bucal, mientras que las otras dos, la parótida y la submandibular, están por fuera, ¿sí? Entonces, su secreción lo hacen mediante conductos largos. Bien, ya. Bien, empezamos a hablar acá. Mira, te dije que las glándulas salivales mayores, en primer lugar, tenían una cápsula, o sea, son encapsulados. Ahora, las glándulas salivales mayores tienen lóbulos, ¿sí? Tienen lóbulos. Ya, la cápsula que es tejido conectivo denso irregular, ¿no? Eso ya lo sabes. Bien, entonces, esta cápsula forma tabicaciones, como si fueran trabéculas, ¿no? Tabicaciones. Estas tabicaciones, mira, ¿qué van a generar? Van a generar lóbulos, ¿ya? Lóbulos. Y a su vez, o sea, a estas tabicaciones que van a formar lóbulos, vamos a llamar tabiques
interlobulares, mientras que las tabicaciones más cortas, más delgadas, van a formar lobulillos. Mira, lobulillos. A estos lo llamamos tabiques intralobulares. ¿Cuál es la importancia de que te sepas los tabiques interlobular e intralobular? Es que a ti te van a preguntar o te van a señalar que describas qué, qué se encuentra a este nivel. Por ejemplo, si tú ves, si tú estás en un tabique intralobular, es decir, estás en un lobulillo, habrán conductos. Por ejemplo, el conducto intercalar o estriado. Mientras que si estás en el interlobular, o sea, el más grande, que va a formar lóbulos, vas a estar en un conducto más grande, ¿sí? Recuerda que las glándulas salivales mayores, o sea, los acinos, acá está un acino, ¿ya? Va a liberar su secreción por conductos. Entonces, primero, obviamente va a liberar eh, por un conducto pequeñito, delgadito, se va haciendo más grande. Por último, más grande. Y por último, este conducto principal, este grandazo. Y acá se encuentran los acinos dentro de tus lobulillos. Es por eso que va de menor a mayor tamaño ese conducto. Entonces, en los tabiques intralobulares van a haber ciertos conductos y en el tabique interlobular otros conductos. Y recuerda, cápsula, tabiques, lóbulos y lobulillos. ¿Ya? Entonces, el estroma básicamente va a ser la cápsula, ¿no? La cápsula y los tabiques. Mientras que el parénquima, pues obviamente van a ser tus acinos, ¿sí? Tus acinos. Y tus conductos, ¿no? También. Bien, vamos a pasar. Entonces, ¿cuál es la unidad secretora de la glándula salival? ¿Cuál es la unidad secretora de la glándula salival? Es la cialona. La cialona es la unidad secretora de cualquier glándula salival. ¿Cómo va a estar conformada la cialona? La cialona va a estar conformada por un adenómero, este es el adenómero, más que, más sus conductos, o sea, su sistema ductal. Ductal, o sea, todos sus conductos. Esa es la unidad secretora de la glándula, ¿ya? Entonces, vamos a ver que ustedes ya saben los acinos, ¿no? Ya saben el acino. Luego, vamos a hablar de los conductos. Hay distintos tipos de conductos. Ahora, ¿qué es lo que te van a preguntar en los conductos? Te van a preguntar sobre todo su epitelio. Si te das cuenta, mira este epitelio y mira este epitelio. Es distinto, ¿cierto? Entonces se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? No te olvides. ¿Y qué más te van a preguntar? ¿En qué tabique se encuentra cada conducto? ¿Ya? Entonces, a ver, déjame ver la siguiente diapositiva. Ya, bien, ya, acá. Entonces, en esta diapositiva nos va a ayudar a hablar de los conductos. Entonces, después de un acino, inmediatamente sigue un conducto intercalar. ¿Cuál es la característica de este conducto intercalar? Mira, este es un acino, ¿no? Un acino. Si te preguntan, en esta imagen esquemática, ¿qué tipo de acino crees que sea? Este, pues, es un acino seroso, ¿no? Mientras que este es un mucoso. Mira sus núcleos irregulares, ¿no? Y sobre todo acá te delata, ¿no? Estos, acinos serosos que rodean, ¿no? Que forman una semiluna. Y obviamente su secreción de estos acinos serosos que rodean, que forman una semiluna, lo hacen mediante canalículos, ¿no? Hacia la luz. Esta es la luz. Entonces, estos acinos ya lo sabes tú ya. Ya sabes que hay acinos serosos, mucosos y mixtos. Ahora, lo que nos interesa son hablar de sus conductos.
¿ya? De sus conductos. Ahora, en primer lugar, después de un acino, ¿qué, qué conducto seguía? El conducto intercalar. Estos conductos intercalares, ¿dónde se van a ubicar? ¿En qué tabiques? O sea, ¿qué son? Son intralobuliares, o sea, van a estar dentro del lobulillo, intralobuliar. El conducto estriado, o también llamado salival. ¿Dónde? ¿Dentro del lobulillo o por fuera del lobulillo? O sea, entre lóbulos. No, sigue siendo dentro del lobulillo, intralobulillar, ¿ya? Tanto conducto intercalar como conducto estriado son intralobulillares. Ahora, ¿qué pasa acá con el conducto excretor? Este sí es intra, perdón, interlobulillar, interlobulillar, es decir, entre lóbulos. Es decir, en los tabiques interlobulares, ¿sí? A ver, para que no te confundas. Acá. En los tabiques interlobuliares, es decir, entre lóbulos, ahí que vamos a encontrar al conducto excretor. Acá, el conducto excretor. Dentro, acá, en los lobulillos, en este círculo negro que he dibujado acá, que he encerrado, ahí qué tipos de conducto vamos a encontrar. Al primerito, al intercalar y al estriado o salival. Ya, a esos dos. Mientras que acá, entre lóbulos, al excretor. ¿Ya? Luego del excretor, sigue un conducto más grande, que es el principal, que en los esquemas no lo suelen poner. Pero luego del excretor, sigue el principal. En anatomía les suelen preguntar cómo se llama el conducto principal. O sea, dependiendo de la glándula, recibe un nombre, este conducto principal, que ya vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando de estos conductos. Bien. El conducto intercalar, te dije que era intralobulillar. ¿Qué tipo de epitelio crees que es este? Este va a ser un epitelio simple cúbico. Una característica especial es que en la parótida, ¿sí? En la parótida, este conducto intercalar es más largo que del resto. Es más largo en la parótida. ¿Ya? Es más largo en la parótida. Otro dato a considerar es que la glándula sublingual no tiene conducto intercalar. No tiene conducto intercalar. Es por eso que su conducto es un poco más corto. O sea, no necesita un conducto tan largo porque está dentro de la cavidad bucal. ¿Ya? Entonces, la glándula sublingual no tiene conducto intercalar. Anótalo ahí. Bien, eso es lo que tienes que saber de conducto intercalar. El conducto estriado, o también llamado salival, que es también intralobular, es decir, dentro de los lobulillos, no te olvides. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Simple cilíndrico. ¿Sí? Lo que estás viendo acá. Epitelio simple cilíndrico. ¿Ya? Características. Contiene pliegues basales. A ver, vamos a agrandarlo, ¿ya? Estos como rayitas significa que contiene pliegues basales. Pliegues basales con numerosas mitocondrias. Bastantes mitocondrias. La glándula sublingual sí tiene, pues, ¿no? Lo que no tiene la glándula sublingual es el primero, el que es el conducto intercalar, ¿ya? Otros datos. Está bien desarrollado en la glándula submandibular. Bien desarrollado acá en la glándula submandibular. Y poco desarrollado en la glándula sublingual.
Acá a este nivel secretan calicreína. Las células secretan calicreína. ¿Ya? Bien, luego pasamos a otro conducto. Luego pasamos a otro conducto. Al conducto excretor. ¿Sí? Luego pasamos al conducto excretor. Este va a ser el conducto excretor. Acá esta flecha era acá. Ahí me confundí. Esta flecha es acá, mira. Pliegues basales con numerosas mitocondrias y vesículas que contienen calicreína. Lo que te mencioné, ¿no? Entonces ahí le ponen corrector o algo. Bien. Entonces, luego pasamos al conducto excretor. El excretor es interlobulillar, es decir, entre lóbulos, no te olvides. Mira, si lees varios libros de esto, eh, algunos libros mencionan que tienen, o sea, que tiene un tipo de epitelio y que pasa a otro tipo de epitelio. O sea, varía un montón de epitelios. Hay una gran confusión acá en cuanto a epitelios del conducto excretor. Pero, he tomado como referencia, pues, a los que más se repiten, ¿no? O sea, los libros que más mencionan el mismo epitelio. Porque otros dicen otro epitelio, pero bueno. El conducto excretor, al principio, va a tener un epitelio pseudo estratificado. Pseudo estratificado cilíndrico. Mira, pseudo. Se quiere formarse estratificado, pero no logra. O sea, al inicio es pseudo estratificado. Luego se hace estratificado conforme va avanzando y se va acercando a su desembocadura. Se hace estratificado cilíndrico. Cuando es estratificado cilíndrico, se va a llamar conducto principal. O sea, el conducto principal va a tener un epitelio estratificado cilíndrico. Ahora, este conducto principal en su desembocadura, ¿sí? El último, el nivel de su desembocadura, va a cambiar. ¿A qué cambia? A un epitelio estratificado, plano o escamoso, no queratinizado. No queratinizado. Es su desembocadura, ya que ¿en dónde desemboca? Desemboca en la cavidad vocal, en la cavidad oral. Es por eso que a nivel de su desembocadura ya cambia este epitelio, ¿no? Estratificado plano no queratinizado. Bien, eso es lo que necesito saber de lo que son los conductos. Ahora, otra cosa que no sé si, o sea, les estoy diciendo porque no sé si lo abarquen en fisio, pero también lo preguntan en histo, es que la saliva. ¿Qué tipo de componente, qué tipo de electrolitos contiene la saliva? Mira, a nivel del acino, o sea, tus células acinares, ¿sí? Bombean, ¿qué cosa bombean? Cloro y sodio, de forma activa, hacia la luz, ¿sí? Acá, hacia la luz. O sea, tu saliva, la saliva primaria, cuando ni bien salen acá de los acinos, se llama saliva primaria isotónica. Isotónica, ya que contiene grandes cantidades de cloro y sodio, ya que es bombeado de forma activa. ¿Ya? Cloro y sodio se bombean de forma activa. Entonces contiene cloro y sodio esta saliva. Saliva primaria isotónica. Conforme pasan por los conductos, sobre todo acá a este nivel del conducto estriado, a este nivel, ¿qué pasa acá? Acá se va a formar la saliva que ya, o sea, va a salir a tu conducto ya, o sea, al conducto principal. O sea, acá se forma la saliva final, en este conducto estriado. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Acá hay procesos. En primer lugar,
Vamos a agrandarlo para explicarlo mejor. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber una reabsorción ¿de qué? Reabsorción activa ¿de qué? De sodio. Hay una reabsorción activa de sodio. Hay una excreción de potasio, o sea, hacia la luz. Se excreta potasio y se reabsorbe sodio de forma como bomba, ¿no? O sea, ustedes saben de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Ahora, la bomba de sodio-potasio, ¿qué hace? Excreta potasio y reabsorbe sodio, ¿cierto? Ese es de acuerdo a la bomba. Pero acá, en primer lugar, está reabsorbiendo de forma activa, o sea, sin bomba. Mientras que acá lo hace de forma con bomba, o sea, va a excretar potasio y va a reabsorber sodio, ¿sí? Acá ya no es como bomba. Perdón, acá sí es como bomba, ¿sí? Como bomba de intercambio, sodio y potasio. Mientras que acá el sodio lo hace de forma activa, sin bomba, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes deducir en ese momento? Es que la saliva va a tener bajas cantidades de sodio y altas cantidades de potasio, porque se está excretando el potasio hacia la luz, ¿ya? ¿Qué más hay? Hay secreción activa de bicarbonato, ¿ya? Secreción activa de bicarbonato y secreción por bomba del bicarbonato, es decir, sale el bicarbonato, se excreta el bicarbonato y ¿qué se reabsorbe? Se reabsorbe el cloro. Entonces, tu saliva final, ¿qué va a contener? Va a contener grandes cantidades de bicarbonato y ¿qué más? De potasio, ¿no? Y bajas cantidades de ¿qué? De sodio y cloro. A esta saliva lo llamamos hipotónica por las bajas cantidades de sodio, ¿no? Sobre todo. Entonces, esa es tu saliva final. Bien. Bien, por último, vamos a hablar de las diferencias, ya vamos a terminar, vamos a hablar de las diferencias histológicas de las glándulas salivales. ¿Ya? Bien. Tenemos tres, pues, ¿no? La parótida, la submaxilar y la sublingual. Tipo de asino de la parótida, seroso. De la submaxilar o submandibular, mixto, ¿no? Y de la sublingual también es mixta. Predominio, obviamente, pues es seroso, no es netamente seroso. Acá el predominio va a abarcar en esta, entre la submandibular y la sublingual. El predominio de la submaxilar va a ser predominio seroso, mientras que la sublingual va a ser de predominio mucoso. El conducto intercalar va a ser largo, mientras que estos van a ser cortos, ¿ya? Aunque algunos libros mencionan que la submandibular también es largo, pero quedémonos con esto. Eh, en cuanto a su conducto estriado, por ejemplo, en el conducto estriado, ¿sí? Mira, acá están sus diferencias, mira. ¿Qué podemos ver del conducto estriado? Por ejemplo, la parótida. ¿Y a quién tiene el conducto estriado más grande? ¿Quién creen que tiene el conducto estriado más grande? La submandibular, ¿no? Submandibular, claro, la submandibular. ¿Quién tiene la más pequeña? La sublingual. Y la mediana, la parótida. ¿Ya? ¿Quién tiene este conducto intercalar más largo? Pues esta, ¿no? La parótida.
mientras que estas son cortas, mira. En este caso, en este esquema, menciona que, mira, básicamente el mismo tamaño, ¿no? Entre la submandibular y sublingual va a ser corta. Mientras que no te olvides la parótida, conducto intercalar largo, ¿ya? Y no te olvides que la submandibular es largo su conducto. ¿Ya? Esto suelen preguntar en los exámenes, ya que es un poco confuso, ¿no? Y más si solo lo lees, ¿no? En este caso, en este esquema, te ayuda a poder memorizarlo mejor. El tema digestivo es bastante memoria, ¿ya? Es bien largo y pues en los exámenes hay bastantes preguntas que pueden hacerles. En cuanto al conducto principal, el conducto principal te dije que variaba de acuerdo al tipo de glándula, ¿ya? Conducto principal de la parótida, ¿cómo se llama? De esteno. De la submaxilar, de Wharton, así se llama, de Wharton. Y de la sublingual, de Bartolín. De Bartolín. ¿Ya? Entonces eso es lo que te debes aprender de las glándulas salivales mayores. Vamos a hablar por último, ya acabamos casi, de los mecanismos de secreción exocrina. Recuerda que estas glándulas son exocrinas, ya que lo hacen a través de conductos. Hay tres tipos básicamente de cómo liberan su producto. ¿Cuál es el mecanismo? Puede ser holocrina, merocrina y apocrina. Básicamente la glándula salival, ¿cómo lo hace? A través de una secreción merocrina. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esta merocrina? Es que sus secreciones lo hace por exocitosis y la célula permanece intacta, no se destruye, ¿ya? Permanece intacta. Este es el claro ejemplo de una glándula salival. Pero también hay otros tipos de secreciones, por ejemplo, la apocrina. La apocrina, ¿qué pasa acá? Hay pérdida parcial de lo que es su citoplasma, ¿sí? Hay pérdida parcial de su citoplasma cuando liberan sus productos. Un ejemplo, la glándula mamaria. Y la holocrina, ¿qué pasa acá? Se destruye totalmente la célula durante el proceso de liberación de su producto. Un ejemplo, glándula sebácea de la piel. Si te preguntan cuál es el mecanismo de secreción de estas glándulas salivales, es la merocrina. Ya no te olvides. Bien, ya terminamos y vamos a hablar un poco de las láminas histológicas, ¿ya? Bien, básicamente, cuando les ponen estas imágenes, básicamente ustedes están dentro de lobulillos, ¿sí? Ustedes están dentro de lobulillos porque están viendo acinos, ¿ya? Están dentro de lobulillos. Ahora, básicamente los conductos intercalares casi no se ven. Entonces, si ven gran cantidad de conductos, van a ponerle conductos estriados, ¿ya? Conductos estriados. Estos son conductos estriados. Acá observamos un poco de tejido adiposo, ¿sí? Y si te preguntan qué tipo de acino es, obviamente seroso. Mira, gran cantidad de acinos moraditos, bien basófilos. Este es clásico de una glándula parótida. Si solo ven acinos serosos, ustedes están en una muestra de una glándula parótida, ¿ya? Porque la parótida solo tiene serosos. Este es un acino seroso, ¿no? Ves su conducto estriado, parece una piña. Y pues mira, acá ves un vasito sanguíneo, ¿no? Bien. Eh, ya. Ah, ya. ¿Y qué es esto, por ejemplo? ¿Qué es esto de acá? A ver, a los chicos que están presentes. Si le señalan en su examen, por ejemplo, en su examen que dan así cada 3 semanas de cada módulo, ¿qué creen que es eso? ¿Qué marcarían?
teniendo en cuenta que estos son acinos. Son acinos serosos. A ver, Brian, Xavi, Marian, Carolina. ¿Nada? Está fácil, ¿ah? ¿Quiénes te decían que eran, cómo se llamaban las que eran contráctiles? Las que rodeaban a los asesinos. Las células miopiteliales. Claro. Entonces estas células miopiteliales, mira, grábate esa forma. Siempre rodean a los asesinos, ¿ya? Entonces suelen preguntar bastante, o sea, le señalan esto y los chicos no saben y marcan células serosas. No, estas células medias aplanadas son, son células miopiteliales. Y mira cómo son los núcleos acá de los acinos serosos, o sea, de las células serosas. Son redondeadas, ¿cierto? Entonces esta no es redondeada, entonces es una célula miopitelial. Está fácil acá. Y el conducto estriado ya pues, si te toca exponer esta lámina, pues le dices todas las características del conducto estriado, ¿no? Su longitud, su tipo de epitelio, sus, por ejemplo, sus pliegues basales, ¿no? Acá hay pliegues basales. Básicamente eso. Mira esta imagen bien bonita, te, te muestra, ¿no? ¿Qué tipos de acinos vamos a encontrar acá? Básicamente vamos a encontrar unos acinos mixtos, ¿no? Contenemos básicamente de predominio mucoso, porque mira, cómo son de blanquitos estos acinos. Pero lo va a rodear acinos mucosos, mira. Esto lo llamamos semilunas. Ya. Por ejemplo acá, mira una clásica, acino mixto. Mira cómo lo rodea este acino seroso, cómo lo rodea, ¿no? Al mucoso. Acá básicamente, mira, es predominio de acino seroso. Si te digo que es predominio de acino seroso, ¿qué glándula crees que es? Es una glándula submandibular, ¿ya? Mientras que ¿cuál glándula crees que es? Una sublingual. Entonces, ese predominio te va a ayudar a identificar qué glándula es. ¿Ya? Es importante saber esos predominios. Y obviamente con sus conductos estriados, ¿no? Porque observamos, porque estamos dentro de un lobulillo. Si te preguntan qué es esto, la célula mioepitelial. Ya nunca te olvides de eso. ¿Esto qué vendría a ser? Esos son vasos sanguíneos, ¿ya? Y bien, eso sería todo. Si tienen más láminas, pues me consultan, ¿no? Si tienen algunas dificultades. Entonces espero que tengan buena semana y nos vemos la siguiente semana ya con lo que es lo más fuerte, ¿no? Que son el sistema digestivo. Ya la parte de esófago y estómago es bastante tranca porque tiene que ver un poco con fisiología también. Entonces, apréndanse bien histología y fisiología y pues están listos para su examen final. Bien, nos vemos y voy a subirlo ahorita al Drive.